Y ahora sí, entonces les damos la bienvenida a esta segunda charla de 5 que tenemos prevista en este ciclo de charlas en el marco de este programa de acompañamiento a la educación virtual. Guillermo López, el secretario académico de la universidad, hoy no nos puede acompañar en esta actividad, pero deja sus saludos y obviamente agradece el interés por participar de estas charlas. Las que sigan, las que vengan, vamos a ir informándoles, si a ustedes les parece, para tener un cronograma. También lo podemos compartir porque ya estamos cerrando las últimas 3 que tenemos con otros docentes invitados, así que ni bien tengamos eso armado, se lo podemos difundir también. Y ahora sí, invitamos también a Dayan, Francia Laurencio, que es un colega, referente del equipo de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, para que se sume a este evento, para que él presente a Ana Inés, que es nuestra docente invitada, y a su vez para que pueda moderar y nosotros colaborar con él también en esta moderación que tiene, como obviamente su nombre indica, una charla abierta donde ustedes también tienen la posibilidad del chat para ir dejando preguntas que iremos leyendo, que Dayan irá también viendo cómo hacerlas en el momento oportuno para que tengamos una charla tranquila y que dentro de todos somos muchos, podamos escucharnos entre todos y poder aportar también. Obviamente esa es la idea de estas charlas. Así que bueno, desde ya, bienvenidos nuevamente, los dejo con Dayan y ojalá sea de mucho, de que se pueda aprovechar esta charla como la pensamos y por eso la invitación al día de hoy. Así que los dejo con Dayan. Buenísimo, gracias María Laura. ¿Me escuchan todos bien? Yo voy a hablar muy poquito igual, si Dios quiere. Este, bueno, tomo la posta por unos segunditos para presentar la charla y presentarla a Ana Inés. La charla que nos reúne hoy es la evaluación como proceso, desafíos y posibilidades para acompañar a los estudiantes, donde Ana Inés nos va a hablar un poco de en qué consiste la evaluación en el contexto de virtualidad, qué desafíos plantea para lo que es todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje y cómo podemos acompañar a través de la evaluación y la retroalimentación a nuestros alumnos. Ana Inés es maestranda en procesos educativos mediados por tecnologías del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. También es especialista en educación y nuevas tecnologías del PENT de la Flaxo, profesora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, es profesora en institutos de formación docente de la ciudad de Rosario y asesora pedagógica en universidades nacionales. Varios ya deben conocer su nombre, les debe resultar familiar porque no es la primera vez que se vincula con la UNER, ha estado detrás de varios de los cursos sobre cuestionarios que se han dictado desde el rectorado. Así que, bueno, bienvenida Ana, bienvenidos a todos. Ahora sí, la posta es tuya. Y por ahí, recordando un poquito lo que dijo María Laura, las preguntas a través del chat las vamos a ir recogiendo nosotros. En caso que sea necesario, puede que les pidamos que habiliten los micrófonos si hay que clarificar alguna pregunta. Y un pedido adicional para por ahí descomprimir un poquito la conexión, desconectemos las cámaras y dejemos que solamente Ana Inés esté con su cámara y su presentación, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, toda la posta es tuya, Ana. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Dayan. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Es un gusto nuevamente encontrarnos a través ahora, ¿no? Virtualmente y cara a cara de alguna manera, porque con algunos de ustedes yo voy mirando los nombres y me voy acordando de los cursos que hicimos juntos, del tiempo que transcurrimos con las actividades, las dudas y consultas. Así que la verdad que es un enorme, digamos, honor estar hoy aquí con ustedes y, bueno, compartir justamente una temática que nos convoca muchísimo, ya desde el inicio, digamos, de este contexto de pandemia, pero que efectivamente, ya al haber transitado el primer cuatrimestre, hay algunas cosas que podemos tener delineadas y hay otras que no tanto. Entonces, la idea de esta charla es pensar justamente en eso, ¿no? En qué instrumentos de evaluación, cómo podemos evaluar a través de la virtualidad y cómo podemos también pensar distintas alternativas para pensar la evaluación en este contexto tan particular. Así que lo que vamos a hacer, voy ahora a presentar pantalla, ustedes me van a decir si van a estar viendo lo mismo que yo, por las dudas, puede haber algún delay en la conexión.
Aquí se tendría que ver directamente el PowerPoint. Díganme si ustedes lo ven al igual que yo. Sí, se ve bien. Perfecto, chicos. Bueno, iniciamos entonces, como Dayan nos había presentado, justamente esta charla que habla sobre la evaluación como proceso, desafíos y posibilidades para acompañar a los estudiantes. Lo primero que vamos a hacer, más allá de la exposición que uno espera en una charla, vamos a empezar a trabajar juntos. Los voy a invitar, ahora les voy a pasar por las dudas el enlace por el chat. Dani, si me podés facilitar eso, de copiar o Laurita, el enlace del Padlet. Ok. La idea de lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tratar de pensar juntos y construir qué cambios realizaríamos en nuestras propuestas educativas. Como recién yo les comentaba, digamos, iniciamos este contexto de pandemia. Un segundito, Ana, quedó compartiendo pantalla Hugo, no sé qué pasó. Espera, vamos a dejar de compartir y vuelvo de nuevo. Volvé a compartir vos. Ajá. Sí. Ahí va. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Entonces, ahora sí, todos vamos a ver lo que estaba tratando de delinear de alguna manera, ¿sí? Para que compartamos juntos y empecemos a pensar. Hay algo que nosotros hicimos que fue salir a la cancha, ¿sí? Nos pusimos la mochila y salimos igual teniendo o no teniendo información, capacitación y conocimiento acerca de lo que es la educación a distancia y cómo se puede llevar una propuesta de enseñanza mediada por tecnología. Sin embargo, el contexto de pandemia, digamos, nos permitió de alguna manera rápidamente actuar porque teníamos de alguna manera aulas virtuales que utilizábamos como complemento a la presencialidad o no. Elegimos otras herramientas que no fueran del aula virtual y les pensamos, por ejemplo, a partir de las clases de videoconferencias. Acá no vamos a clasificar si está bien o mal lo que utilizamos en términos de los instrumentos y herramientas, sino que la idea es pensar justamente qué cambios realizaríamos en nuestras propuestas educativas en función del transcurrir este primer cuatrimestre en la virtualidad. Por ejemplo, ¿pudimos dar todos los contenidos que teníamos pensados en el programa que teníamos planteados para la presencialidad? ¿Los objetivos y las actividades cambiaron en función de los destinatarios y el tipo de conexión que también tenían los estudiantes? ¿Qué podríamos dejar, aumentar, repensar en función de nuestras propuestas para ver, posiblemente el año que viene tengamos que también transcurrir un primer cuatrimestre, digamos, también en la virtualidad? Y bueno, ya el haber transitado en este primer cuatrimestre nos da algunas pistas para repensar la propuesta de enseñanza. ¿Y por qué pensamos la propuesta de enseñanza y no evaluación, que es el tema de, digamos, de la charla? Justamente porque están imbrincadas, ¿no? Están articuladas de tal manera que si pensamos en la enseñanza, pensamos también en la evaluación. Es por eso que los invito a ingresar al Padlet. Yo ahora también voy a ir para que ustedes lo vayan pudiendo completar. Les voy a mostrar de qué se trata. ¿Qué cambios haríamos en nuestras propuestas didácticas? ¿Qué cosas mantendríamos y dejaríamos porque efectivamente no solo son importantes, sino que efectivamente funcionaron en nuestra propuesta? ¿Qué posibilidades añadiríamos a esta propuesta que no lo habíamos pensado antes y que este contexto y este espacio nos permitió pensar? ¿Qué quitaríamos en parte? ¿Sí? ¿Qué eliminaríamos del todo? Es decir, ¿qué no propondríamos ya a partir de esta propuesta? Justamente lo sacaríamos de todo y lo eliminaríamos de nuestra propuesta de enseñanza. ¿Qué elementos, no? ¿Qué componentes? ¿Qué podríamos adaptar, reformular, ayornar? ¿Y qué agregaríamos, no? ¿Qué sumaríamos a esta propuesta que ya veníamos pensando que de alguna manera estaba bien, pero para trasladar o pensar, digamos, en una propuesta a distancia, hay ciertas cuestiones que se configuran de manera diferente? Acá lo que estamos viendo en vivo y en directo son sus participaciones. Todos están pudiendo ingresar, como lo estamos viendo acá.
por ahí, no sé si todos pudieron ver que compartimos por el chat el enlace a este mural colaborativo que propone Ana como primera actividad del taller. Hay un par de colegas que entraron recién, van a encontrar en el chat este enlace. Gracias, Dani. Bueno, van surgiendo cosas como muy interesantes. ¿Qué cosas dejaríamos porque son importantes? El aula virtual, los cuestionarios para practicar, ya acá no estamos pensando por ahí en cuestionarios en términos de evaluación final, sino en términos de enseñar una práctica y habituar a los estudiantes a esa forma de evaluar y esa forma también de adquirir conocimientos que propone la cátedra. Podríamos dejar, acá sería como las videoconferencias expositivas de la charla, digamos, del docente, ¿no? Por Zoom, en este caso. Encuentros sincrónicos para producción. Bien. A ver, ¿qué podríamos aumentar? Los espacios de trabajo colaborativo, las actividades de interacción, exposiciones, trabajos prácticos sincrónicos, el diálogo, la comprensión y la mejora, clases grabadas. ¿Qué podríamos reducir? Fíjense que acá vamos a encontrar algunas tensiones para pensar, ¿no es cierto? En algún lugar del aumentar, en esta columna, tenemos las clases sincrónicas, los trabajos sincrónicos. Sin embargo, en la columna de reducir también la consideramos a la clase sincrónica. Todo tiene que ver también con la noción de tiempo y espacio que también estamos transitando ahora, digamos, en términos de que estamos enseñando en nuestras casas, que el espacio y el tiempo se combinan en un todo continuo en este sentido, y bueno, que es necesario también la organización del tiempo y el espacio para poder, digamos, brindar no solo la propuesta de enseñanza, sino también acompañar a los estudiantes. Que podríamos reducir la cantidad de bibliografía, la repetición de actividades. ¿Qué podríamos eliminar? ¿No? Vamos a ir mirando aquí la sobrecarga de actividades, las clases de consulta presenciales. Podríamos también, digamos, las clases expositivas, ¿no? Sincrónicas. ¿Y qué podíamos mejorar, adaptar, reformular? El material bibliográfico, la duración de las clases, la presentación de los avances, las modalidades de examen. ¿Y qué podríamos agregar o sumar a nuestras propuestas en función también del recorrido que ya hicimos en este primer cuatrimestre y que es interesante también, digamos, reconocer como valioso, ¿no? Videos, el planteo, el análisis de casos, las actividades de interacción, actividades significativas. Bien, es fundamental estas cuestiones que nosotros vamos a dejar habilitado el Padlet para que sigan participando. Yo me quedo con estas producciones que ustedes hicieron porque fíjense que hay varias cuestiones a analizar en la propuesta. Por un lado tenemos las clases sincrónicas. Efectivamente, hoy por hoy no podemos empezar a dar clases sincrónicas tal como lo hacíamos en la presencialidad. Nosotros no podemos, ni la conexión tampoco nos soporta, el pensar, por ejemplo, 4 horas de estar conectados en una sola clase teórica. Entonces, ¿qué se empieza a reducir? El tiempo también de lo sincrónico. Pero también hay otra cuestión. ¿Qué significatividad tiene esa clase teórica, ¿sí? en sincronía? ¿Esto qué quiere decir? ¿Participan los estudiantes de esta clase? ¿Solamente es una exposición del docente o hay una interacción o un diálogo, ¿no? Para que los estudiantes puedan participar también de este tipo de conversación, de diálogo que se va generando en la clase. Generalmente lo que sucede mucho es que los estudiantes vienen también con una lógica de la presencialidad que tratan de trasladar a la virtualidad. ¿A qué me refiero con esto? El tema de la solicitud de las clases expositivas, es decir, necesitamos la explicación para poder entender
qué es el contenido que vamos a trabajar, pero también qué es lo que tengo que hacer. Fíjense en que ustedes inclusive han puesto acá la consideración de otros tipos de actividades que sean significativas. ¿A esto qué refiere, no? Pensar el diseño de consignas que sean auténticas y que permitan al estudiante no solo participar de la propuesta, sino entender para qué lo está haciendo y por qué lo está haciendo en el momento que lo está haciendo. Entonces, me parece muy valioso digamos, registro que vamos a ir dejando en este Padlet en función también de pensar las propuestas de enseñanza en coherencia con lo que vamos a evaluar. Si bien en la presencialidad llegamos a dar todos los temas con mayor grado de profundidad o menos, pero tomábamos todas las unidades didácticas del programa, ¿qué pasa en la virtualidad? Aquello que nosotros no llegamos por el tiempo para enseñar, ¿se lo damos para leer a los estudiantes de manera autónoma? Si son estudiantes, por ejemplo, de primer año, ¿cómo hacemos para acompañar esas lecturas y esos contenidos a trabajar? ¿Y qué tipo de trabajos les proponemos justamente para que se vinculen con ese conocimiento y no solo lo reproduzcan, sino que también lo comprendan y puedan hacer algo con ese conocimiento? Digo, nos permite pensar, digamos, la enseñanza en la virtualidad y en este sentido también después pensar la evaluación, que hay ciertas cuestiones de la presencialidad desde el diseño y el armado de la propuesta, digamos, didáctica, que tienen que cambiar, ¿no? Se tienen que configurar de manera diferente, porque hay algo que acá va a mediar, que es la tecnología, ¿no? Y la tecnología en términos de, por ejemplo, la palabra escrita. Por ejemplo, ¿no? Estas clases sincrónicas, la explicación del profesor. Todas las clases sincrónicas van a ser la explicación del profesor, las clases van a quedar grabadas. Si el profesor graba un video, ¿es lo mismo que una clase sincrónica? Digo, ¿qué tipo de interacción, de diálogo entre los docentes y los estudiantes? ¿Cómo se piensa el trabajo en equipo al interior de cada cátedra para poder hacer, digamos, un acompañamiento y seguimiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes? Esto, si bien tiene que ver con cuestiones de la propuesta de enseñanza, también se lo estamos pensando en términos de la evaluación educativa y en términos también de si todas las actividades son evaluables para acreditar, o podemos pensar algunas alternativas o caminos diferentes en función también de lo que fue el proceso de aprendizaje a lo largo de la cursada del estudiante. Ya seguiremos en el tema y ya nos meteremos más en profundidad, pero no quería dejar, digamos, de considerar estos aspectos que ustedes vienen trabajando y que efectivamente el primer cuatrimestre nos da esas herramientas para pensar nuevamente en la evaluación. Entonces, nos podemos pensar, digamos, no podemos pensar la evaluación por fuera de lo que es el proceso de enseñanza. Esto es lo que yo les comentaba recién. No podemos evaluar o dar para que lean los estudiantes contenidos que nosotros no trabajamos. ¿Por qué digo esto? Es fundamental, digamos, tener esa coherencia entre cómo enseñamos y qué vamos a enseñar y también cómo evaluamos y qué vamos a evaluar. No es lo mismo un parcial, un trabajo práctico, a un final. ¿Qué integramos en el final? ¿Qué pensamos en un parcial? ¿Qué pensamos evaluar en un trabajo práctico? ¿No? Y en este sentido tenemos como dos modos de pensar la evaluación. Por un lado, el modelo cualitativo y por el otro lado, el modelo cualitativo. Cuando pensamos en lo cuantitativo, estamos pensando en el foco en el producto, ¿no? En los resultados específicamente producidos para ese tipo de evaluación, y estamos pensando de alguna manera en una medición, ¿no es cierto? Cuando pensamos en el modelo cualitativo, estamos pensando más que nada en el proceso. Estamos pensando en las particularidades y las singularidades de nuestros estudiantes en función también de lo que ellos pueden mostrar a partir de la virtualidad. Lo que nosotros siempre pensamos y decimos es que el estudiante en la virtualidad, si no hace, si no participa en un foro, si no nos manda un mensaje interno dentro de la plataforma o no nos escribe un mail, nosotros no podemos dar cuenta de qué está pasando del otro lado de la pantalla. Necesitamos efectivamente que el estudiante se conecte, se vincule, ¿sí? Y si no se vincula, justamente ahí viene la cuestión del acompañamiento, digamos, de los docentes o del equipo de cátedra en función de la cantidad de estudiantes que tengamos, ¿no? Algunas alternativas para, por ejemplo, pensar que varios docentes puedan seguir un grupo de 25 estudiantes y que esos 25, si no ingresan, bueno, ¿qué actividades
qué estrategias pone en juego este docente para justamente poder convocar al estudiante. Como primer paso, si ustedes utilizan un aula virtual, integrarlo al aula virtual, que acceda al aula virtual. Cuando ya está dentro del aula virtual, una de las estrategias es, bueno, ver cómo recorre el aula virtual. ¿Es la primera vez que hace un curso de este tipo en la virtualidad? ¿Ya conoce algunas herramientas? Porque en algunas materias el año pasado en la presencialidad venían utilizando el aula como complemento de la presencialidad. Todo eso debería estar pensado en un primer momento, digamos, cuando nosotros hablamos del acceso o el ingreso de los estudiantes al aula virtual, ¿sí? Pero tiene que ver también con este proceso, desde el inicio de la cursada, durante todo el transcurso del primer cuatrimestre o en todo caso, si es anual, ¿no es cierto? Y por otro lado, este tipo, digamos, de modelo cualitativo en función de la mirada hacia la evaluación, también considera los puntos de vista de los participantes. Más allá de la evaluación del curso, también estamos pensando en que los estudiantes sean, digamos, partícipes de la propuesta de enseñanza, que compartan con nosotros, ¿no?, todo lo que es las actividades para pensar los criterios, para pensar cómo lo podríamos aprender de otra manera, qué aprendí haciendo esta producción o esta actividad en particular, y cómo yo me vinculo con la lectura a través de las orientaciones del docente, ¿no? Esta cuestión de ir pensando y que cada estudiante vaya haciendo un registro o metacognición para ver cómo aprende. En esta circunstancia, en esta materia, en este contexto de pandemia, ¿sí?, a través y mediada por las tecnologías digitales. Los momentos de la evaluación, que digamos ya es clásica, digamos como para nombrarla, tienen que ver con 3 momentos, esto que yo les decía hoy, ¿no? Un momento diagnóstico, que es al inicio, digamos, de las clases. Nosotros tenemos las planillas de los estudiantes, ellos acceden al aula virtual porque ya están cargados o tienen que matricularse o automatricularse con una clave, porque también lo que nosotros podemos organizar, si ya tenemos las planillas de los estudiantes, es justamente cómo acceden al aula, ¿no? Y al interior del aula, bueno, cómo va a hacer frente el equipo docente para poder transitar la propuesta, digamos, de enseñanza y acompañar el proceso. ¿A qué me refiero con esto? Nos podemos dividir por comisiones entre todos los docentes de la cátedra, distribuirnos las tareas, ver cómo los ayudantes, los JTP, digamos, los adjuntos, los titulares, pensamos en una estructura diferente a lo que veníamos pensando en la presencialidad y nos ayuda en esto, ¿no?, a poder acompañar a los estudiantes a partir, digamos, de las actividades que nosotros realizamos y estas cuestiones que son fundamentales que tienen que ver, bueno, si los estudiantes tienen conexión o no tienen conexión, con qué dispositivos se conectan al aula virtual, si están transitando algún problema de salud en particular, porque digo, también hay que considerar en este contexto de pandemia, justamente lo prioritario es la salud, y después podemos pensar en un tipo de acompañamiento para justamente estos estudiantes ingresarlos también a la propuesta e ir viendo y modificando el cronograma, el tipo de actividad, ¿sí? Habría que pensar ahí formas de hacer con el equipo de cátedra. Estamos pensando también en otro momento, que es la evaluación formativa, que tiene que ver justamente con el proceso, ¿no es cierto?, con el transcurrir en el aula virtual y en la propuesta, y cómo se va ello llevando a cabo. ¿Cómo podemos pensar en monitorear las actividades que hacen los estudiantes? ¿Pensamos que sean solo actividades individuales del estudiante? ¿O pensamos en un mix entre lo individual y lo grupal? ¿Cómo podemos ver en la virtualidad, por ejemplo, que trabajan en grupo? ¿No? Porque a veces uno puede tener un supuesto de pensar, bueno, efectivamente, nosotros lo hacíamos en la presencialidad, de un grupo de 4, posiblemente 2 o 1 armen el escrito, vayan charlando, o por ahí uno no participe, ¿no es cierto? Entonces digo, si esos miedos, digamos, y si esos interrogantes surgen a la hora de pensar una actividad grupal, ¿cómo lo podemos, digamos, explicitar para que efectivamente pueda ser una actividad grupal y que efectivamente puedan, digamos, todos los estudiantes trabajar codo a codo, digamos, en términos del trabajo colaborativo para realizar la actividad propuesta?
ahí vamos a tener un pequeño desafío más, digamos, pero también como un espacio de oportunidad, de diseñar las consignas de otra forma, ¿sí? Generalmente estamos acostumbrados en la presencialidad al término de la gestualidad, al término de la palabra oral, y entonces si nosotros veíamos a la cara de los estudiantes que no estaban entendiendo aquello que nosotros les estábamos proponiendo, volvíamos y repensábamos nuevamente cómo decirles lo que tienen que hacer. Después igual lo tenían por escrito, ¿no es cierto?, en la fotocopia. Pero digo, acá media no solo la palabra oral a través de las clases sincrónicas o los videos grabados, sino también la palabra escrita. Aquello que dejamos escrito lo tiene que leer un otro participante y entienda lo que nosotros queremos decir a partir de esa escritura. Ya no nos tiene al lado para preguntarnos, profe, sino que efectivamente el primer acceso es la palabra escrita y necesitamos expresar y, digamos, particularmente los momentos y las cuestiones que nosotros queremos que los estudiantes realicen a través de esta actividad. Acá lo que es el fuerte, digamos, de pensar la evaluación en términos de la virtualidad es la retroalimentación. Yo creo que las pandemias nos puso a revisar la propuesta de enseñanza y, como ustedes decían recién, ¿no es cierto?, actividades significativas, no solo, digamos, el hacer por el hacer mismo, es decir, presentar actividades todas las semanas porque algo hay que hacer y por eso nosotros lo hacemos, todas las semanas hacemos una actividad diferente, sino también pensar en el hacer significativo no solo para el estudiante, sino también para pensar qué tipo de retroalimentación podemos hacer nosotros desde nuestro rol tutorial o como docentes en el aula virtual. ¿Por qué digo esto? Si el estudiante entrega actividades porque solamente las tiene que entregar y no tiene una devolución, él no sabe si está entendiendo bien el tema, si se equivocó en todo, si efectivamente es así. Y ya también eso genera, digamos, alguna rispidez en función de, digo, si el estudiante piensa, si entrego todas las actividades y no pasa nada, la próxima actividad la puedo no entregar. Entonces también ese tipo de, digamos, equivocaciones o interrogantes también que se hace el estudiante, deberíamos poder pensarlas con la retroalimentación docente. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos pensar distintas actividades, si vamos a hacer trabajos prácticos, ¿qué vamos a hacer? ¿Trabajos prácticos por unidad temática o por unidad didáctica o por una temática en particular de esa unidad? ¿Qué es lo que nos permite, digamos, pensar este primer cuatrimestre? Efectivamente, los tiempos han cambiado y también el tipo de actividad que nosotros le vamos a presentar a los estudiantes. Entonces, ¿podríamos hacer trabajos prácticos evaluativos al final de cada unidad? Por supuesto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué criterios de evaluación tendríamos que poner? ¿Cómo esto lo podríamos también explicitar en el aula? De alguna manera tenemos una herramienta que es la hoja de ruta, ¿no? O el cronograma al inicio de la materia, que eso nos permite organizar las clases, no solo en cuanto a las clases que va a dar el profesor y los temas que vamos a tratar, sino también la bibliografía y las actividades que tenemos que realizar junto a las fechas, digamos, de entrega y fechas de consulta y demás. Esto es bastante complejo, digamos, por eso requiere muchísimo el repensar la propuesta y el trabajo en equipo de cátedra. Por otro lado, también pensamos en un tiempo de la evaluación sumativa. ¿Esto qué quiere decir? Justamente la sumativa está relacionada más a la acreditación de la materia o la acreditación en realidad de ciertos contenidos que la materia privilegia para ser acreditados y poder, digamos, seguir al próximo nivel, al próximo año. Ahora bien, siempre nosotros pensamos un tipo de evaluación que es los profesores entregan una prueba, un examen, un parcial a los estudiantes y los estudiantes responden al profesor. Acá podríamos pensar y abrir un poco más el panorama de las personas que participan en este proceso. Porque no es solamente se refiere a una actividad en particular, sino justamente a diversidad de posibilidades para pensar juntos evaluaciones que tengan significado, ¿no? Que sean significativos en el transcurso del proceso de los estudiantes. En este sentido, siempre estamos acostumbrados a la heteroevaluación, es decir, hay una otra persona diferente que evalúa aquello que nosotros entregamos como producto y el resultado de esa evaluación tiene, digamos, justamente una devolución del profesor.
Esa es la que siempre nosotros utilizamos. Pero hay otras formas también que a partir de la virtualidad podemos empezar a utilizar, otras modalidades, que tiene que ver como, por ejemplo, la coevaluación, que se puede hacer evaluación entre pares, es decir, colegas, estudiantes se pueden evaluar, por ejemplo, a través de la herramienta taller que tenemos dentro del aula virtual, o pueden evaluarse a partir de una defensa oral de un trabajo, y entonces tenemos unos criterios de evaluación que compartimos entre todos y vamos registrando qué sucedió en esa exposición, qué podría mejorar, qué cuestiones le propondríamos como sugerencia para próximas exposiciones. También pensamos en el proceso de la autoevaluación, es decir, esto que nosotros nombrábamos hoy, que tiene que ver justamente con el proceso de aprendizaje y el reconocimiento del proceso de cada estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que voy haciendo bien? ¿Cómo lo voy haciendo? ¿Qué dudas van surgiendo? ¿Cómo me propongo yo aprender? ¿Y qué efectivamente voy aprendiendo a lo largo de la materia que voy cursando? Y por otro lado también es pensar la metaevaluación, que justamente sería la evaluación de la evaluación en general. Es decir, pensar cómo evaluamos en la propuesta como proyecto integrador y no solamente parcelado en algunas instancias pequeñas, ¿no? Y acá tenemos un meme acerca de un examen virtual. ¿Qué nos plantea el meme? Fíjense, por las dudas si todos no llegan a ver la imagen, tenemos una computadora conectada a un aula virtual y tenemos todos los papeles y todos los resúmenes pegados en la pared para poder, digamos, ¿no? Hacer uso de ese recurso, digamos, y poder resolver el parcial que nos plantean los profesores. Si nosotros replanteamos la propuesta de enseñanza, ¿por qué no hacemos mismo con la práctica de evaluación? ¿No? Esta cuestión que nosotros le planteábamos acerca de la coherencia. ¿Qué contenidos son prioritarios y se desean evaluar para acreditar? Puede ser que no todos los contenidos sean evaluables en términos de calificación a partir de lo numérico o a partir de la escala conceptual. ¿Se podría pensar en distintas alternativas o segmentos, por ejemplo, para ser validados y acreditados en la materia? ¿A qué me refiero con este tipo de pregunta? Pensemos, por ejemplo, si ustedes tienen, imaginemos, 5 unidades didácticas a lo largo del cuatrimestre y van trabajando por unidad de un trabajo práctico. ¿Ese trabajo práctico no sería válido y serviría para la acreditación pensado en proceso? Para tener una instancia, por ejemplo, de coloquio o de trabajo final integrador como acreditación de la materia en un final. Pensemos, porque justamente los instrumentos son muchos y podemos empezar a trabajar con algunos, ver, por ejemplo, si trabajamos la parte de la escritura con los trabajos prácticos, poder pensar trabajos grupales orales o individuales orales, y así de esa manera vamos viendo no solo en términos de la escritura, sino también la evaluación acerca de la oralidad. Si puede dar cuenta de los contenidos trabajados, si los puede articular, si puede a través de una presentación dar cuenta de no solo los contenidos que vimos a lo largo de la cursada, sino también transferirlos a una situación cotidiana donde esos contenidos se puedan utilizar. Acá tenemos que pensar, estrategias hay, ¿no? Y me parece que ahí está la idea de construir juntos estas formas de pensar la evaluación de manera alternativa a lo que pensábamos en la presencialidad. Y justamente acá tenemos como varias cuestiones para ver. ¿Cómo resuelvo los finales remotos? ¿No? ¿Cómo podemos pensar la promoción del estudiante? ¿Cómo evaluar en este contexto de pandemia la materia, la acreditación de los contenidos? ¿Y cómo reconstruyo también la idea de parcial? Todas estas cuestiones se tienen que volver a replantear. ¿En qué términos lo estamos pensando? Fíjense que hay una noción que cambió muchísimo, una categorización que utilizamos mucho en la presencialidad, que es la asistencia. La asistencia en la presencialidad era ir, dar el presente, anotarlo en una planilla y estar en las clases y participar en las clases de los trabajos prácticos. Hoy por hoy, digamos, cambió la noción de asistencia, justamente porque no podemos pensar que la asistencia es conectarse a una clase sincrónica, por ejemplo.
porque no todos lo pueden hacer, porque todos por ahí posiblemente estén, los estudiantes más que nada, estén conectados a través de los teléfonos celulares, en algunos casos tengan Wi-Fi, pero en otros casos tengan datos y todos los, digamos, 2 o 3 horas conectados con los datos hace que, digamos, se les termine rápidamente a lo largo del mes. Entonces digo, bueno, la noción de, digamos, la asistencia cambió. Y entonces, por ejemplo, pensar la promoción del estudiante, ¿es válido en estos contextos de virtualidad? Se podría, una condición de la promoción era la asistencia, la entrega de los trabajos prácticos y la resolución de los parciales y acreditación, digamos, ¿no?, de los 2 parciales al finalizar. ¿No se puede pensar la promoción o transferir algunas estrategias de la presencialidad para pensar la promoción en este contexto? Por supuesto que sí. Hay otras que deberíamos pensar juntos para ver qué podemos, ¿no?, imaginar y proponerles a los estudiantes para hacer. Con la cuestión de los, digamos, finales remotos, acá hay varias cuestiones o varias estrategias para tomar. ¿Cuáles serían? Podemos combinar, porque hay, digamos, herramientas que nos permiten tomar exámenes finales o parciales a partir de lo sincrónico, que serían los sistemas de videoconferencia, como el Webex, el Zoom, el Jitsi, la B, que nombro yo, y el Meet, o algún otro que ustedes conozcan y quieran venir comentando en el chat que utilizan para dar las clases y demás. Podemos dar y podemos combinar varias cuestiones que tengan que ver con lo oral y con lo escrito. Ahora, una pregunta de ustedes podría ser, bueno, Ana, pero es imposible pensar en contextos de masividad un parcial oral individual. Bueno, justamente ahí lo que tendríamos que repensar es que la virtualidad no es una dificultad para pensar en la masividad. La masividad ya la teníamos antes en la presencialidad. ¿Qué estrategias poníamos en juego en la presencialidad para poder abordar, ¿no?, los exámenes finales? Por otro lado, si ahora estamos pensando que estamos trabajando de manera más horizontal en el equipo de cátedra, ¿cómo poder pensar una estructura de cátedra que permita, a partir de los exámenes finales, tomar exámenes orales grupales o individuales? ¿No? Ahí deberíamos ver qué disposiciones, cómo nos permitimos pensar de manera distinta justamente el abordaje a estos tipos de exámenes. Por otro lado, tenemos también la evaluación que puede ser sincrónica, que puede ser a través de los escritos, que puede ser un cuestionario. El cuestionario o examen se podría también pensar como asincrónico o sincrónico, dependiendo de ustedes cómo lo estén pensando. El cuestionario es muy utilizado para hacer, como ustedes venían diciendo en el Padlet, el cuestionario puede ser utilizado a modo de práctica, es decir, si nosotros vamos a utilizar como parcial, por ejemplo, un cuestionario, a lo largo de la cursada lo podemos ir utilizando a modo de práctica. ¿Esto qué significa? Que los estudiantes sepan cómo se les va a evaluar y qué les van a evaluar, que es el tema del contenido. El cómo es a través de los cuestionarios. Y cómo son construidos los ítems para pensar el cuestionario es fundamental, porque justamente ahí vamos a ir viendo si el estudiante fue leyendo los materiales, si efectivamente va dando cuenta de aquello que vamos transitando y vamos trabajando como contenido en el aula, y se puede dar cuenta también de asociaciones o articulaciones entre las unidades didácticas que vamos trabajando. Ahí puede surgir una duda acerca de los cuestionarios, que es, bueno, a ver, si lo hacen desde su casa y el cuestionario es el mismo para todos y son más de 100 participantes, se podrían copiar. Bueno, ahí está, digamos, el desafío que tenemos nosotros de pensar un banco de preguntas mucho mayor a las preguntas que vamos a hacer en el parcial. Si en el parcial vamos a hacer 10 preguntas y queremos que a todos los estudiantes les toquen preguntas diferentes, que sea aleatorio la selección de ese cuestionario de las preguntas, tenemos que tener un banco de preguntas tan amplio de cada unidad en que vamos a elegir esa, ¿sí?, pregunta aleatoria. Así, de esa manera, lo que vamos a hacer es que cada estudiante que ingrese y acceda al cuestionario vea preguntas diferentes, ordenadas también de manera diferente. El cuestionario, ya les digo, es complejo, pero la cuestión de la complejidad no viene por lo tecnológico, sino efectivamente por lo que nosotros podemos construir como preguntas a ponderar dentro del cuestionario.
Por otro lado, tenemos la entrega también de las tareas, que es como hacíamos antes la entrega de los trabajos prácticos. Cada estudiante puede hacer una entrega individual, se corrige, se hace una devolución y se lo manda por el mismo lugar al estudiante, o también se puede trabajar con el taller. El taller, el estudiante entrega también un trabajo escrito, se evalúa a partir de una coevaluación que realiza estudiantes, que ustedes pueden elegir lo que sean aleatorios o pueden seleccionar quién evalúa a quién, y además esos estudiantes tienen una tercera opción, digamos, de evaluación que tiene que ver con también la devolución del docente a ese trabajo práctico que entregó. Estas son las cuestiones o los conceptos que podemos poner en tensión. Lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Cómo pensamos la evaluación entre lo sincrónico y lo asincrónico? Lo oral y lo escrito, y lo individual y lo grupal. Acá deberíamos pensar cómo justamente se articulan estos conceptos en términos de los parciales o en términos de los finales a distancia. Y ahora sí, vamos a ir pensando juntos cuáles son las actividades que nosotros ponderamos para evaluar. Y ahora los invito a utilizar otra herramienta en vivo también para que vayan dejando sus consideraciones, sus aportes en función de las actividades que ustedes utilizan para evaluar. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles quieren compartir para pensar juntos acá? Ahí les dejo el número, Dani o Lauri, si lo pueden copiar en el chat para tener. Ustedes tienen que ingresar a www.menti.com e ingresar el siguiente número, 9690-817. Y ahora vamos a ver en vivo. Ana, Sí. Ana, me aparece que todavía no está abierta la pregunta para votar, que tenés que habilitarla. A ver, vamos a probarla. Bien. Vamos a verlo en vivo y en directo. Está completo. Fíjate que ahí abajo, en la esquina inferior derecha, ahí dice voting is Ahí está. closed. Dice que está cerrada la votación. No sé si la... Sí, ahí sí, está. miren, miren. Perfecto. Ya estamos viendo en vivo y en directo otro uso de herramienta. Ahora sí. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuáles serían las actividades que utilizan para el trabajo parcial o para el final? ¿Qué tipo de actividades piensan para evaluar? Vamos viendo que se van reiterando algunas cuestiones, tareas, cuestionarios, en los foros. Entrevistas. Fíjense en que generalmente cuando pensamos en actividades, lo primero que sale son los instrumentos o las herramientas con que llevamos a cabo la actividad, ¿no? Y ahora sobre esto vamos a charlar. La lección, los diálogos en la clase sincrónica. Ahí habría que pensar en este diálogo cómo nosotros podemos pensar la evaluación de ese diálogo. Piense que estamos pensando actividades para evaluar. Resolución de ejercicios, exposiciones orales por grupos, autoevaluaciones, murales colaborativos, presentaciones. Alguien que mientras estén los compañeros comentando acá en esta presentación quiera comentar oralmente alguna actividad que utiliza para pensar en los parciales o en los finales, o alguna duda que quieran comentar mientras vamos completando esta actividad. María Yelén, si querés contar tu experiencia de evaluar parcial grupal, me parece que hubo interés también ahí en el chat.
Si está María Yelén Velázquez escuchándonos en este momento, por ahí podría animarse y contar cómo le fue con esa experiencia. Hola, ¿me Sí, se escuchan? escucha. Bueno, nosotros tomamos el parcial de ahora del segundo cuatrimestre oral porque no tuvimos buena experiencia con el tema de los cuestionarios, entonces decidimos hacer el parcial oral. Lo que hicimos fue por grupos de trabajos, porque nosotros también tenemos un trabajo integrador que los chicos trabajan en grupo, y los grupos más grandes eran de 8 chicos. Lo que hicimos fue, armamos casos reales, porque en nuestro caso es una materia que es de mucha aplicación, es de los últimos años, y no hay nada que pueda suplantar lamentablemente esa práctica, que este año estuvo en mucha deficiencia. Entonces lo que hicimos fue armar casos reales, y de cada tema que evaluamos en el segundo cuatrimestre se hicieron 2 preguntas de cada uno de los temas, y en total eran 16 preguntas. Se leía el caso real y a cada uno de los chicos se le hacía una pregunta, o sea, se evaluó grupal, pero a la vez individual en el mismo parcial, digamos. ¿Cuál fue, cómo fue el desarrollo de cada uno de los chicos? La verdad que nosotros tenemos 52 alumnos, por ahí, cerca de 50. Fue una experiencia súper linda, súper rápida, y no hay que corregir, no hay que hacer nada, porque una vez que los chicos salían de la reunión, lo que hacíamos era ya pautarlas, o sea, decir qué nota nos parecía cada una, y una anotaba las cosas que nos parecía que había que corregir a algunos de los chicos, y después se les hizo una devolución individual por correo a los chicos de la nota y de las correcciones que les queríamos hacer. Y la verdad que nos funcionó muchísimo más que el cuestionario. Cuando terminábamos de elegir la nota, mandábamos mensaje a uno de los chicos del otro grupo que se conectaran y todos entraban. Y la verdad que fue poco tiempo, porque estuvimos de las 8:30 de la mañana aproximadamente, y para las 12 del mediodía ya habíamos terminado con todos los grupos, así que re bien. Digamos, lo que ahí estás poniendo de relieve es justamente el paso previo, ¿no? El armado y el diseño de ese espacio, de ese instrumento de evaluación, que justamente por probar uno, el cuestionario, que no funcionó, podemos probar con otra alternativa que tiene que ver también, pensarlo grupal, pero también explicitar los criterios de evaluación, ¿no es cierto? Que eso ya lo saben de antemano y se comparte de antemano con los estudiantes y les permite en ese mismo momento saber qué les van a tomar y cómo van a ser evaluados. Creo que eso es importante también que lo sepan, más en estos términos, cuando estamos pensando en estos contextos de, bueno, ¿funcionará o no funcionará la conexión a internet? ¿Cómo podré, si no me puedo conectar porque hoy se cortó internet en el domicilio y no puedo conectarme al parcial, cómo lo podré hacer o quedaré por fuera? ¿No es cierto? Me parece que es muy valioso esta experiencia del trabajo grupal y que tiene que ver también con la forma de trabajo que uno ya venía realizando al interior de la cátedra, ¿o no? Sí, bueno, nosotros, la estructura es muy similar a la que nosotros tomamos en los exámenes finales libres, entonces como que tratamos de manejar la misma estructura, y bueno, y también la otra, o sea, lo otro que hicimos fue que los chicos podían optar por ofrecerse para hablar, o que nosotras sorteábamos y se hacía al azar, y ahí era el tema que a cada uno más o menos le iba tocando. Pero la verdad que fue una experiencia que nos gustó muchísimo más que de lo que fue el parcial escrito del primer cuatrimestre. Yo creo que el año que viene vamos a aplicar más esta herramienta, y bueno, aparte de eso, nosotras ya veníamos trabajando el tema oral, tuvimos muchas más exposiciones orales que cuando estábamos en la presencialidad, porque como no podíamos ver a los chicos, hicimos muchísimas más exposiciones en la que era obligación la cámara y el micrófono, y ellos ya sabían, digamos. Entonces, como veníamos ya manejando ese mismo sistema, como que nos fue súper práctico. No, muy valioso, la verdad que muy interesante la estrategia que tomaron y que efectivamente los estudiantes lo pudieron, digamos, tomar como propio y poder hacerlo, ¿no? Esto del compromiso asumido, de prender la cámara, de tener el micrófono, de buscar esa instancia o ese tiempo para poder hacer el parcial y de poder exponer el trabajo que ya venían realizando durante todo el cuatrimestre o el transcurso, digamos, de la unidad didáctica.
Otro profe que quiera comentar qué instrumentos utilizaron y si efectivamente le funcionó o tuvo algún inconveniente. Ana, Sí. hay una pregunta de Alicia García que por ahí sí, capaz que nos las podría aclarar cómo la contextualiza. Dice, ¿la evaluación en el final libre necesariamente debe llevar un escrito y si lo aprueba pasa al oral? La verdad que no recuerdo en qué momento hizo esta pregunta. Alicia, si estás por ahí, ¿querés orientarnos a qué te referís? Si es algo general o venía relacionado con lo que veníamos hablando. Sí, les comento, ¿me escuchan? Sí, se Sí. escucha muy bien. Viene relacionado porque tengo unos alumnos que vienen rindiendo libres, si bien son cursantes de varios años atrás y que le ha quedado la materia colgada, la preocupación surge porque en una primera instancia le tomé tanto lo clásico es tomar escrito y si lo pasa al oral, yo decidí tomar primero un oral en lugar del escrito, lo aprobó y luego seguir profundizando en un oral posterior, ¿no? Bueno, no le fue bien, pero entonces en la segunda instancia le tomo un escrito, porque hablando con la estudiante me dice, me gustaría más, si puedo hacer un escrito, bueno, le tomo el escrito, luego le tomo el oral. Bueno, el escrito, en realidad le tomo el escrito y no lo aprueba. Entonces, la verdad que, entonces yo digo, bueno, ahora, vuelve a presentarse otra vez. Entonces yo digo, bueno, y si unifico y tomo, porque esa cuestión de pensar que me van a tomar 2 exámenes, no sé, pienso. Entonces digo, bueno, podría tomarle directamente un oral, en vez de tomar, total, yo me lo divido en la evaluación en 2 partes, pero el estudiante sabe que va a rendir un oral, pero no sé cómo implementarlo, porque no es lo mismo la presencialidad. Claro, yo acá lo que te sugeriría por ahí para pensar, Alicia, es pensar clases de consultas previas al examen final. Tenemos, sí, tenemos. Bien. Sí. Justamente por ahí, como condición para el estudiante libre, necesariamente tiene que haber realizado alguna consulta con ustedes para luego, digamos, pasar a la instancia de final. Eso sería como la primera cuestión para tener en cuenta. Sí. Después tendríamos que hablar con el estudiante, por ahí en estas clases de consulta, en términos de cómo viene pensando la materia. Porque al hacer el tránsito solo, digamos, y la lectura de la bibliografía, no tiene por ahí ninguna orientación. Y las clases de consulta deberían, digamos, poder dar cuenta de aquello que el estudiante viene trabajando y cómo lo viene trabajando. Claro. Para que nosotros sepamos diseñar, digamos, el instrumento, las consignas, en función también de lo que nosotros proponemos y que es prioritario que este contenido lo sepa de esta manera, ¿no? Si nosotros trabajamos a partir de clases asincrónicas, brindando información únicamente, después no podemos pedir en un examen final libre que hagan una producción audiovisual y que articulen todos los contenidos con audio, con video, ¿no? Digo, esta coherencia que yo planteaba hoy entre la enseñanza y la evaluación tiene que estar. Entonces, bueno, la forma en que ustedes enseñan debería dar cuenta también de aquello que se va a evaluar después. Efectivamente, los estudiantes tienen que aprender el oficio de estudiante y en este caso se requieren ciertas habilidades que a la hora del examen libre tiene que dar cuenta. Bueno, en este caso, porque tengo, claro, tengo un estudiante que cursó, que también uno se da cuenta que pierde las habilidades académicas cuando pasan tantos años. Bueno, al pasar tantos años, por decirte 6, 7 años, nosotros hemos actualizado los contenidos. Bueno, a ambos estudiantes que son libres, en este caso, los hemos invitado a que cursen
la cátedra y que vayan, tienen la oportunidad de entrar en la cátedra, ir viendo los materiales y que nos vayan haciendo consultas. Bueno, eso lo hemos implementado, así que vamos a ver ahora cómo resolvemos esta cuestión, ¿no? Ana, si Sí, te puedo hacer un aporte, dos por aportes, favor. dos aportes. Uno para Alicia y otro para una pregunta que venía después de lo de Alicia, venía relacionada con el tema de los parciales en simultáneo y que hablaron de, bueno, qué es lo que pasa con la masividad. Y por ahí te voy a dar pie para alguna otra cosa que debes tener bajo la manga con esa segunda parte. En el caso de Alicia, me pasó con una alumna en particular e implementé algo muy parecido a al consejo de Ana, que fue a través de clases de consulta previas, que el alumno no sabía que yo lo estaba evaluando, pero yo lo estaba evaluando. Y de esa manera, digamos, me fui como construyendo un concepto del alumno y me aseguré de que lo estaba evaluando con la misma vara también que al resto de sus compañeros, hasta que finalmente llega la instancia de examen oral y lo rinde casi como un regular, digamos. Realmente él no vio mucho la diferencia. Perfecto. Solamente que lo pasé un poquito más, digamos, pero no mucho más que eso. Pedí consejo, por supuesto, a algunos docentes que ya habían pasado experiencias de esta y bueno, y por ahí la asesora pedagógica también me ayudó con eso. Con respecto al tema de la masividad también, y acá en la charla está Gabriela Aruga, que trabajamos juntos en la cátedra de inglés del cuatrimestre pasado de la Tecnicatura en Jardinería, que teníamos 300 y pico de alumnos, porque alguien preguntó por ahí que este tema de la masividad, y la cátedra de inglés la dictamos 100% virtual, no tuvimos ningún encuentro sincrónico de ningún tipo, pero nos armamos todo un esquema de evaluación formativa. Entonces, teníamos un registro calculamos, no sé, unas 30 actividades que habían hecho los chicos a lo largo del cursado, que incluían trabajos prácticos, cuestionarios, participación en foros y demás. Entonces, después, cuando comparábamos eso junto con la performance en los parciales, había coherencia. Quienes habían tenido un buen desempeño durante las actividades lo tenían también durante el parcial. Por ahí esa es una de las formas que nosotros encontramos para gestionar esta masividad, que era mucho. Y también lo que vos recomendaste, Ana, de dividirnos, porque ahí sí, entre los 4 que integrábamos la cátedra, nos dividimos para poder trabajar con 80, 90 pibes cada uno. Claro, porque lo que hizo digamos, la virtualidad es personalizar casi la propuesta, ¿no? Tenemos 25, 30, 50 estudiantes, bueno, ¿cómo hacemos para que los 50 efectivamente puedan seguir cursando y aprendiendo en esa cursada? No solamente que ingresen al aula, ¿no? Es el sostener la continuidad pedagógica y el vínculo con el tutor, que genera también otro tipo de vínculo también para el aprender. Eso es lo fundamental. Y efectivamente, si uno va aprendiendo, va dando pistas o indicadores de avance acerca de lo que nosotros proponemos como objetivo de aprendizaje. Por eso también era la lógica de pensar nuestra propuesta de enseñanza al inicio de esta charla y ver qué cuestiones son fundamentales seguir sosteniendo y repensando en función de la virtualidad en estos contextos. Una cosita más. Karina, la secretaria académica de Agro, nos hace un comentario. ¿Querés decirlo realmente, Cari? Estoy como docente acá, pero bueno, no, no importa. Buenas tardes, yo me uní un poco tarde porque tenía otro compromiso, pero no, respecto a lo que decía Alicia, en referencia a las evaluaciones de los estudiantes libres, bueno, por lo general están condicionadas a los reglamentos académicos, en los cuales también se pide una instancia diferencial, digamos, que los diferencia esos exámenes de alumnos libres respecto a los regulares, por lo general una instancia escrita, salvo que esos reglamentos se hayan modificado en el marco de este nuevo contexto, provisoriamente, de alguna manera nos ata como docentes para hacer muchas innovaciones. De alguna manera, en todo caso, habría que buscar documentar o que quede una instancia de alguna manera resguardable, grabable o no sé cómo, que permita el resguardo de esa instancia, que si no es escrita, por lo menos sea grabada.
Digo, Claro. porque después en instancias de acreditación suelen pedir documentaciones, suelen auditar alguna cátedra, y si bien han aclarado que en cuanto a acreditación no se va a contemplar esta situación particular que estamos viviendo, si esta situación se mantiene mucho más en el tiempo, no sé si alguna mirada no van a hacer, o no puede haber algún efecto con respecto a esto. Nada más eso. Sí, sí. No, es muy interesante, Karina, lo que vos planteás. Justamente, más allá de las actividades y los instrumentos, tiene que ver también con la organización y con los criterios que están desde, digamos, ya propuestos desde la dirección de enseñanza, pero también al interior de las carreras que posiblemente hayan pensado una alternativa o ciertos criterios para pensar en estos contextos en particular, y efectivamente los que son, digamos, los criterios válidos que vamos poniendo en juego nosotros como docentes al interior de las materias, que podemos ir probando justamente en eso, ¿no? En el primer parcial, en el primer cuatrimestre posiblemente no nos funcionó esta estrategia con este tipo de instrumento que utilizamos y esta actividad. Bueno, pensamos en otro en función también de los estudiantes, de cómo vamos transitando la propuesta de enseñanza. Sí, incluso en la misma cursada vamos cambiando los instrumentos. Si vemos que no funcionó alguno, siempre con previo aviso a los estudiantes, ir cambiando la estrategia, porque en esto también lo reiterativo cansa, o a veces cuando algo ve que algo no funciona, si lo puede cambiar en el transcurso de la cursada, está bueno. Exacto, y eso, digamos, una herramienta fundamental a la hora de la flexibilidad que tenemos en las modificaciones en el aula es tener una hoja de ruta, que de alguna manera no nos oriente y nos vaya diciendo por dónde vamos, si tenemos que retroceder, si tenemos que cambiar, cómo nos vamos a manejar, es fundamental. ¿Puedo hablar? Sí, por supuesto. Sí, yo pienso que uno en esto hace camino al andar. Nosotros empezamos con autoevaluaciones, vamos viendo foros, vamos cambiando, hacemos actividades grupales, si veo que no van la cambiamos, actividades por Meet, vamos trabajando de todo un poco y lo que sí hacemos, todo un proceso. Nosotros tuvimos una previa que fue con alumnos recursantes que nos ayudó y nos reforzó para hacer esta cursada. Y bueno, y fuimos cambiando. A mí me gusta mucho analizar, yo soy estadística y trabajo mucho en metacognición, para que los chicos sean capaces de saber lo que saben, porque a veces nosotros hemos hecho tablas estadísticas del chi cuadrado para saber si los chicos te dicen que saben el tema o no lo saben, y ver las notas que realmente sacan. Entonces hay veces que los chicos piensan que saben y no lo saben. Entonces, que el chico tome conciencia de su propio aprendizaje es fundamental. Y eso es fundamental también para tomar los parciales, porque uno les tiene que explicar que realmente el parcial es un proceso que él no puede hacer como vos pusiste con todos los machetes a su alcance, porque se perjudica a él. Yo creo que es enseñarles también a tomar conciencia de cómo tienen que lograr su aprendizaje. Por eso estamos en el camino de ir dando un método, cambiando. Por ahí hacemos un foro, un trabajo grupal, una evaluación individual. Por ahí hacemos trampitas y hacemos un reactivo, hacemos la misma prueba que termina con el mismo número y vamos cambiando en el medio algo para saber si ellos se copian, pero no para castigarlos, sino para que ellos tomen conciencia y les dé vergüenza de que no puedan lograr su aprendizaje por sus propios medios. Bueno, esto quería aclararlo. No, me parece muy valioso el tema de la metacognición, que no es algo que el estudiante de por sí lo sepa hacer, sino que efectivamente se tiene que enseñar. Por esto que plantearon ustedes hoy, ¿no? En términos de las prácticas, la forma en que enseñamos también hace a que la forma en que aprenden los estudiantes.
Si solamente brindamos información, lo que vamos a requerir en un parcial es repitan o reproduzcan la información como nosotros se los hicimos. Ahora, si les permitimos comprender, trabajar justamente con la comprensión, con la metacognición, vamos a ver que podemos desplegar otras actividades y estrategias que permitan ampliar, digamos, este mundo del conocimiento al interior de la materia. Si trabajamos con audios, trabajamos con gráficos, con imágenes, analizando imágenes, ¿por qué no trabajar con imágenes en un final, por ejemplo? Que a partir de una imagen puedan ir y volver en las unidades y articular los contenidos que fuimos trabajando a lo largo de la materia. Por eso a mí en evaluación me gusta tanto Santos Guerra, que dice que la evaluación en un alumno es un proceso de diálogo, comprensión y mejora. O sea, que el diálogo es el intercambio, el feedback constante para ver si lo que uno enseña realmente es aprehendido. La comprensión, que la hacemos a través de los foros, técnicas grupales, chats, y la mejora es a través de la metacognición, de que el alumno sea consciente de su propio aprendizaje. Y si ve que realmente no lo tiene, no lo ha aprendido, nosotros darle los elementos para que los pueda aprender, y eso constituye la mejora. La mejora para nosotros sería los recuperatorios, porque a partir de los errores que observamos en los parciales, les enseñamos a través de Meet con los alumnos en forma grupal en qué se equivocaron y cómo pueden mejorar esos errores a través de los recuperatorios. Bueno, eso no. Muy valioso el aporte, sí. Ana, ¿puedo hacer un comentario? Por favor, adelante. Sí, hay un aspecto que a mí me parece también muy importante a tener en cuenta, particularmente en este contexto, que es algo difícil de lograr en la presencialidad y, por supuesto, también en este contexto de la virtualidad, pero me parece que por lo menos por datos que estamos relevando de los tutores alumnos, en el caso de nuestra facultad al menos, pareciera ser que tiene más impacto, que es la necesidad de coordinar entre cátedras, métodos de evaluación, el esfuerzo que requieren los métodos de evaluación y los tiempos que requieren los métodos de evaluación. Nosotros tenemos una realimentación muy concreta de un sentirse agobiado del estudiantado, y no pocos casos, digamos, muchos casos y de varios años, y me parece que también está el desafío, si esta situación se prolonga, desde lo institucional poder lograr por ahí acuerdos, consenso y coordinación entre cátedras, que muchas veces en la presencialidad las intentamos, pero bueno, sabemos que son difíciles, pero creo que al menos yo noto un impacto más importante en este contexto del cursado virtual. Es que justamente no estábamos preparados ninguno, creo, para la masividad en la virtualidad. Y en ese sentido no fue algo que nosotros decidimos hacer, ni que los estudiantes también decidieron hacer. Entonces creo que todo hay que comprender en esta situación, porque si lo hubiésemos nosotros querido hacer en la virtualidad, virtualizar todas las materias, no lo haríamos de esta manera. Eso es lo que nos planteó la pandemia, salir con la mochila al hombro y hacernos cargo de lo que podíamos hacer en la virtualidad, y pensar que los chicos están, a la par que están cursando nuestra materia, están también cursando otras, con exigencias también mucho más o menos que nuestra materia. Entonces es fundamental no solo los acuerdos al interior de la cátedra, sino también esto que ustedes planteaban con las otras cátedras, y también pensar con las materias correlativas. Porque posiblemente algún tema de lo que nosotros vayamos a trabajar lo vayan a ver en profundidad en otras materias. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos articular, más si esto va a seguir sosteniéndose, la pandemia, cómo podemos articular los acuerdos, los criterios de evaluación, y cómo también podemos pensar formas alternativas para que efectivamente los estudiantes puedan aprenderlo?
y que también nosotros consideremos esto, no se aprende todo en un momento particular, no es que cuando se enseña se aprende en el momento y uno puede evaluar y decir, sí, yo sé todos estos contenidos. Efectivamente, hay tiempos y ritmos distintos en el aprendizaje y eso también va a ir variando en función de las actividades que propongamos, las lecturas que orientemos y cómo trabajemos esa bibliografía al interior de la cátedra, ¿no? Me parece muy valioso este aporte en términos de los criterios y los acuerdos intracátedras y que es, digamos, fundamental a la hora de pensar la evaluación. Sí, también depende de las asignaturas, porque hay asignaturas que se pueden ir interactuando y hay otras que no. Por supuesto. Por es importante ver la coordinación tanto horizontal como vertical para poder articular. Si no tenemos esa articulación de las dos maneras, se va a dificultar mucho en el futuro. Eso es fundamental para mí. Vieron que ya vamos delineando desafíos, ya tenemos, vemos espacios, digamos, oportunidades en este transcurrir en la virtualidad, cosa que en la presencialidad no lo podíamos hacer. Acá la virtualidad nos está permitiendo algún espacio para poder participar, comunicarnos con los otros, tener algún, digamos, algún grupo donde podamos conversar acerca de cómo lo vamos transitando al interior de la cátedra. Yo para finalizar, y ahora los quiero ver porque sigo viendo la presentación, para finalizar lo que quería comentarles nada más, son algunas consideraciones que no podemos dejar de tener en cuenta a la hora de pensar en la evaluación, que tiene que ver con esto, ¿no? Deben ser comunicados, esto que yo les nombraba hoy, el tema de explícitos, los criterios de evaluación, las modalidades y los instrumentos, no solo que lo sepamos nosotros los docentes, sino que también los estudiantes sepan cómo van a ser evaluados y qué van a, digamos, a ser evaluado en términos de contenidos en esa instancia en particular. Por otro lado, esto que planteábamos a través de la consulta de Karina tiene que ver con las disposiciones institucionales, justamente para la regulación de los exámenes sincrónicos y asincrónicos, ¿no? Y las evaluaciones parciales y finales que se puedan realizar bajo distintas modalidades o el combinado, digamos, el formato combinado, y se puede hacer de manera sincrónica, sincrónica, grupal o individual, es decir, estos términos que nosotros pusimos en tensión se pueden combinar, no solamente tiene que ser lo uno u lo otro, y también hay una cuestión de cómo nosotros lo vamos trabajando al interior del aula virtual en los trabajos prácticos, poder retomar la misma práctica, pero ya pensado en otro tipo de situación, ¿no es cierto? Si trabajamos con análisis de casos, con resolución de problemáticas, con ejercitaciones, con trabajos prácticos que tengan que ver con monografías, con ensayos, con alguna exposición, a partir, por ejemplo, de la creación de un audio, a partir de la creación de un video, que vaya acompañado de una explicación del estudiante, de lo que pudo ver, lograr, hacer, entender, de interrogantes que surjan nuevos, ¿no? Y cómo todas esas cuestiones van haciendo en transitar esa actividad evaluable y esos criterios que el estudiante sabe cómo nosotros lo vamos a evaluar y qué vamos a mirar de esa producción, lo tenga en cuenta. Porque también esos criterios van a ser propios para él mismo, digamos, autoevaluarse en esa producción en particular. Ahora sí, muchas gracias por su participación y los voy a ver si quedó alguna consulta o comentario. Ana, Vanessa pidió la palabra. Sí. Sí, puede. Hola, Ana. Hola a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo voy a hablar en representación de todo el equipo de trabajo, ¿no? Nosotros estamos en la carrera de Educación a Distancia, que es la Tecnicatura en Control Bromatológico, en la cual tuvimos cerca de 800 y hoy tenemos 500 estudiantes. Entonces venimos ya con un contexto de masividad y ya trabajando en lo que es el espacio virtual. Bueno, un poco para compartir qué tipo de actividades realizamos, ¿no? Bueno, usamos cuestionarios, muchos cuestionarios de autoevaluación, cuestionarios de evaluación, usamos entregas de tareas con retroalimentación, entregas de tareas con retroalimentación por audio también, usamos los foros de debate y a través de los foros de debate sacamos los distintos temas o las dudas principales y hacemos devoluciones también. Y algo que hacemos una vez al año es, además de la actividad formativa y evaluativa, hacemos una actividad integradora, que esa es presencial. O
sea, la carrera se desarrolla de manera virtual, pero una vez al año hay una presencialidad que implica un número importante, donde se hacen talleres formativos, o sea, se forman grupos de trabajo y se integra todo lo que se vio en los 4 o en los 5 últimos módulos. Bueno, este año va a ser la primera vez que se desarrolla de manera virtual. Entonces, nuestra propuesta es tratar de que este es espacio de integración, y es en lo que venimos trabajando. Así que luego les contaremos cómo nos va, porque para nosotros también, más allá de que estemos involucrados y que lo manejemos, también es algo nuevo y es un desafío, ¿sí? Vane, ¿cómo piensan la actividad del taller? ¿Cómo la piensan en distribución, por ejemplo? Bueno, ¿hay un docente tutor a cargo de algún grupo de estudiantes? Sí. Nosotros, o sea, cómo estamos organizadas a través del organigrama es, bueno, tenemos la coordinadora, tenemos 12 aulas con docentes a cargo, o sea, son 12 comisiones. La idea es, primero hacer una videoconferencia de consultas. Pasa que, dado el contexto, es como que tenemos que organizarnos para que todos puedan acceder y esté disponible, porque normalmente esta evaluación se realiza los sábados. Les cuento que tenemos estudiantes de 18 años, 19, hasta 50, 60, así que también es todo una cuestión que tendremos que ir viendo. Pero la idea es trabajar en un taller mediante una videoconferencia, y veremos cómo sale, o sea, hacer una propuesta de actividad que la puedan resolver. Todavía no definimos si van a haber grupos o no van a haber grupos de trabajo, pero estamos trabajando en principio en hacer lo más amplio posible el banco de preguntas. Si ustedes hablan de banco de preguntas amplio, este va a ser bastante amplio para llegar luego a un cuestionario. Así que venimos. Sí. Yo soy Griselda Chichisola, soy la coordinadora. Ahí está Griselda. Sí, lo que pasa que, bueno, figuro desde la cuenta de mi hijo porque me cambió la configuración de la PC. Por ahí tendríamos que contarle que hace 2 meses estamos trabajando en una evaluación formativa donde ellos rinden la evaluación integradora de los 4 módulos del año. O sea, es una integradora anual. Entonces, hace 2 meses que estamos trabajando cada uno de los módulos con distintas actividades, por ejemplo, señales, videos, audios, para que ellos vayan trabajando los contenidos y de esa manera llegar más preparados a la evaluación. Y cada módulo va acompañado de una autoevaluación final, o sea, se trabaja cada semana el módulo, después una autoevaluación, para irlos preparando para el integrador. Así que esto es un desafío, porque es la primera vez que vamos a tomar por cuestionario masivo, y vamos a tener que dividir en comisiones. Y bueno, estamos preparando la formativa previa que dice Vanessa con ese taller, que vamos a ver cómo nos va a ir. Todavía no lo hemos probado. Vamos a tener que dejar registro de esta experiencia. Digo, es un desafío, el tema de los es un desafío la masividad instantánea, pero bueno. Pero díganme si con la masividad no nos pasaba en la presencialidad. Nos acomodábamos, encontrábamos estrategias. Bueno, acá también es otro entorno, otro ambiente, y tenemos que pensar qué estrategias ponemos en juego acá. Es decir, la masividad sigue estando, ¿no? El problema no es nuestro de la virtualidad, sino que efectivamente ya viene de la presencialidad. Bueno, ¿qué estrategias nos permiten las tecnologías empezar a pensar y qué estrategias podemos proponer al interior de los pequeños grupos? Por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero hay muchas herramientas en el aula virtual, el cuestionario, el taller, la tarea, los foros. Hay un registro de calificaciones, la finalización de la actividad, que permite que ustedes vayan teniendo estos registros, digamos, de manera permanente y continua de lo que va realizando el estudiante, que a ustedes ya les va dando pauta de si va entendiendo el tema, y el estudiante va también teniendo esa retroalimentación. ¿Los foros se pueden calificar? Sí, señores, se pueden calificar los foros, no existen solo los foros de consulta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo puedo calificar el foro? ¿Le pongo una calificación numérica? ¿Cómo digo que esa participación tiene un 9 o no tiene un 7? Ahí están los criterios de evaluación. ¿Qué pido en esa participación en el foro? Que relate una experiencia, que comparta, que por ahí comente el aporte del compañero, que efectivamente se pueda ver en la escritura la articulación de los autores, que dé cuenta de alguna articulación o a través de una metáfora, por ejemplo, entender el tema. ¿Qué es lo que le pido que haga en el foro?
¿no? Por eso estamos tanto pensando en expliciten, escriban, compartan, muestren, ¿no? A los estudiantes, ¿qué criterios ustedes van a mirar? ¿A dónde van a poner el foco de la evaluación para saber ellos también cómo pueden construir ese aporte en el foro? Lo pueden calificar con una escala conceptual, aprobado, desaprobado, reentregar, rehacer, ¿sí? Pero ese rehacer o reentregar tiene que ir con la voz del docente. Gracias a Moodle, con las actualizaciones que tiene, podemos grabar pequeños videos, grabándonos nosotros nuestras caras y dejándole la devolución en menos de 1 minuto o 2, o le podemos ir dejando audios, o algún mensajito por mensajería interna al grupo comisión, detectando algunas cuestiones en el foro para que lo revisemos juntos, sin decir quién se equivocó y quién sí lo hizo bien, ¿no? Digo, esta cuestión de la interacción, de la retroalimentación del docente, participar en el foro, haciendo síntesis, retomando la palabra de los estudiantes, son herramientas. Le tenemos que poner nosotros las estrategias en el medio para ver cómo podemos ir transitando este proceso. Sí, y nosotros lo que tenemos en cuenta para agregar es ponderar cada una de las variables que vamos introduciendo en el proceso, y de acuerdo, vamos fijando las variables, y en función, para poner después la nota del proceso, vamos ponderando cada actividad. Por ejemplo, a las autoevaluaciones le damos un valor, a los foros les damos otro, al trabajo en grupo le damos otro, y entonces la suma nos va a ir dando todo, o sea, llevamos la ponderación a números para que nos dé, cuando termina la evaluación, como vos dijiste muy bien, integral, de todo el proceso que va a ser a través de la nota, donde también entra en juego el parcial y el recuperatorio. O sea, seguimos toda una línea. Yo trabajo en bromatología junto con Karina Fuse en bioestadística. Bueno, yo soy estadística, entonces yo tengo un Excel con cada variable y su ponderación, y también en el aula virtual tenemos el seguimiento de todos los alumnos. Entonces, siguiendo el Excel más todo lo que nos da la actividad del alumno y ponderada, eso nos da el resultado de un alumno para ver si regulariza, promociona o queda libre. Entonces, todo un proceso, y nosotros cada una de las variables la ponderamos, intercambiamos opiniones para ver también con los alumnos, esta actividad ustedes consideran también como nosotros que es más valiosa por tal y tal cosa. Entonces tratamos de hacer un feedback constante en todo ese proceso de evaluación. Muy bien. Por ahí, Ana, ¿puedo aportar algo? Ay, perdón. Quería darte la palabra, Dani. Ay, gracias. Pensando en lo que explicaba Teresita tan interesante, por ahí les quería vender, entre comillas, una herramienta que está en el campus también, y muchas veces no la utilizamos tanto los profes porque nos hemos enamorado del Drive, que en realidad es muy útil el Drive, pero creo que hay que apostar mucho a lo que es calificaciones, la herramienta de calificaciones del aula virtual, que nos permite hacer todo esto que describía Teresita, este trayecto, y no armar otro formulario más en el Drive compartido entre los profes. Ya tenemos ahí el espacio. Podemos agregar columnas con notas que están por fuera, entre comillas, del campus, para dar cuenta de las videoconferencias, de los orales, etc. Todo se puede categorizar, se puede agrupar, por ejemplo, hacer que una nota, por ejemplo, del primer parcial promedie una nota de un cuestionario más una tarea, como explicaba Aníbal, que trabajan ellos, y que nos dé una nota promediando esas dos actividades. Se puede con la herramienta de calificaciones. Es muy interesante y creo que hay que apostar ahí, porque nos permite tener un espacio compartido entre los profes, pero aparte nos hace la publicación de la nota individual para el estudiante automática. O sea, nosotros ahí ya tenemos la publicación y solo el estudiante desde su perfil lo ve, que era un problema para los profes. ¿Se acuerdan de esas notas publicadas en la galería, etcétera, etcétera, etcétera?
Acá lo tenemos automático, así que está bueno que vayamos explorando, si no usamos en su totalidad lo que tiene esta herramienta. Gracias. Dani, yo en función de tu aporte estaba pensando que podemos compartirles las herramientas y también en los Genially que están creados desde la Dirección de Educación a Distancia, donde ponemos los tutoriales para la herramienta del calificador, para las bitácoras, para los distintos instrumentos que pueden tomar los profes para la evaluación, ¿sí? Alguna bibliografía que podemos después de esta charla también poner a consideración sobre estas cuestiones que estuvimos conversando hoy. Sí, y les digo y las felicito porque esos tutoriales, yo paso horas leyendo, yo soy más grande creo que de todos los que están acá, y paso horas leyendo los tutoriales, porque con esos tutoriales uno va aprendiendo cada una de las herramientas del aula virtual. Para ustedes por ahí es más fácil. Yo estoy trabajando desde la virtualidad hace muchos años, gracias a Dios, y he tenido muchos proyectos de aulas virtuales. No se llamaban aulas virtuales en ese momento, pero la ayuda de los tutoriales de ustedes y meter la pata, equivocarse, empezar de vuelta, ayuda muchísimo. Yo creo que ese proceso de error, aprendizaje es constante cuando uno empieza con una herramienta que no conoce, pero les vuelvo a decir, la felicito porque los tutoriales, a mí personalmente, he pasado horas leyéndolos y esas horas han hecho que realmente haya explorado casi todas las herramientas que hay dentro del campo. Tal cual, Teresita, creo que eso nos ha pasado a todos, como decía Ana, que nos tuvimos que de un momento para el otro acomodar y el que no sabía tuvo que saber de repente. Hay una pregunta que nos está quedando colgada que quizá no es bien para este contexto, una pregunta que nos plantea Ernesto Bulay sobre qué se sabe acerca de la continuidad de la cuarentena, si las mesas del año próximo serán presenciales. Por ahí no es muy para este contexto, pero si me permitís, Ernesto, la voy a reformular para hacerle una pregunta sobre algo que todavía no abordamos, pero que me parece que es relevante porque todos venimos, creo, de carreras presenciales o semipresenciales y hay un mínimo de carreras virtuales en UNER en general, digamos, comparado con las presenciales. Entonces, Ana, la pregunta es, vos nos hablás mucho de la virtualidad, de cómo nos podemos acomodar, pero también, ¿qué cosas te parece que por ahí la virtualidad no llega? Y que la presencialidad, ¿cuál es el plus de la presencialidad? Porque yo pienso que este contexto también nos ha ayudado a valorar muchísimo más la presencialidad y a ver que realmente, yo qué sé, no dejamos de ser seres humanos, que necesitamos el contacto y que necesitamos interactuar con nuestros alumnos así face to face. Entonces, te pregunto eso a vos como especialista, ¿qué pensás que la virtualidad no nos da y sí nos da la presencialidad? Además de todas las herramientas que ahora nos vamos a llevar para cuando volvamos a las aulas. Es muy interesante la pregunta, ¿sí? En términos también de la construcción del vínculo. El abrazar, el tocar, el mirar, los gestos, no están tan presentes en la virtualidad porque tampoco en este contexto podemos pedir que sea obligatorio que todos los estudiantes prendan las cámaras y prendan los micrófonos. En la presencialidad no había tanto problema que estén hablando entre todos, porque también nosotros eran las estrategias que generábamos para que efectivamente el diálogo surgiera. En la virtualidad tenemos algunas herramientas que nos pueden permitir, por ejemplo, podemos estar en esta reunión de Meet y yo los puedo dividir a ustedes en 3 o 4 grupos y genero salas aparte para que ustedes debatan entre ustedes y yo puedo intervenir. Eso se puede hacer. Pero no se puede, digamos, pensar que por ahí la discusión sea en 10 minutos en términos de todos aportando en el mismo momento. Acá la cuestión de la palabra y el respeto por la palabra del otro y también por el ingreso a la casa, digamos, de cada uno, tiene que ser respetado. Posiblemente no todos los estudiantes que se conecten sin cámara tengan la posibilidad de mostrar en dónde están viviendo o tengan vergüenza también de mostrarlo. Entonces digo, no puede ser algo obligatorio prender la cámara, ¿sí? Cuando vos ves que está la familia dando vuelta, o aparecen todas las mascotas, o no está en la casa, no tiene un espacio donde poder estudiar y comparte el mismo ambiente con la familia.
Esas son las cuestiones que por ahí la virtualidad, digamos, nos pone en jaque en esto de la construcción del vínculo en la presencialidad. El recorrer los pasillos, ¿no? Porque acá tenemos la hora, se nos termina la hora, hacemos clic y nos vamos. Y el tema de estar en los pasillos, el transitar y conversar desde otro lugar, hace que sea diferente. No por ello el vínculo pedagógico se puede construir en la virtualidad, porque efectivamente lo estamos haciendo de diferente manera. Dicho de alguna otra manera, no son los contextos más propicios, quizá en los que estamos ahora, para que el proceso de enseñanza y aprendizaje y el vínculo entre docentes y alumnos se dé como se da en un aula, porque el aula tiene un destino que es puntualmente el encuentro entre docentes, alumnos y el desarrollo de las clases, compartir, etc. El tema es que no fue elegido, chicos. Esto creo que es lo principal, no fue elegido. Si uno quiere elegir estudiar a la distancia, hay otra forma de pensar y de articular la carrera, cada espacio, las interacciones y demás. Esto no fue elegido, ni por nosotros como docentes, ni por los estudiantes. Entonces tenemos que encontrar la alternativa para construir ese vínculo. Hay algo que nos da la presencialidad, es el estar más presentes, el estar conectados. Hay que ver qué tipo de conexión o vínculo generamos en este estar presentes. Yo te hago una aclaración. Yo creo que en este momento es lo que hay y nos tenemos que adaptar a lo que hay. Y el afecto lo podemos generar. Nosotros, por ejemplo, les cuento, a título informativo empezamos la clase con alguna canción. Les preguntamos a los chicos, ¿qué les gusta? Entonces, 10 minutos antes, mientras esperan todos, una de nosotros pone una de las canciones que les gustan a veces de uno, de otro, y esperamos que vayan entrando con la canción. Después empezamos, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, por ahí han pasado cosas. Vos decís que a veces es muy incómodo. Yo vivo por una avenida y me tocó una manifestación que gritaban, asesinos no, somos médicos, no asesinos. Otra vez cerca de mi casa robaron y pasaban los policías y los chicos me dicen, señora, ¿dónde vive? Vive en una zona, no, le digo, vivo en el centro, no se preocupen, chicos. Le digo, lo que sí, tengo todos los libros de ahí atrás desordenados, eso no lo miren. Y todo eso crea un vínculo de afectividad, yo creo que es muy importante. No solo dar la clase, sino por ahí tematizar un poco. Y con Karina, mi compañera también, por ahí hablamos de otra cosa, cómo les va, cómo los trató la lluvia, y todo esto te ayuda a crear un vínculo afectivo, no es como yo les digo, no es como uno quisiera, sino es lo que hay. Así lo resumo. Bueno, no sé qué les parece, pero podemos ir dando cierre a este evento, esta tarde. Vemos en el chat mucha participación, mucho agradecimiento por parte de los docentes. Gracias a los que participaron y aportaron. Gracias a Dayan por esta presentación, esta moderación, también Dani. Hay todo un equipo trabajando atrás para que ustedes puedan participar. Antes de que se vayan, les recordamos el link para que puedan acceder a esta evaluación que queremos tener de las charlas y de cómo se van desarrollando y qué les deja a ustedes. Y sobre eso levantamos para confeccionar los certificados. Y a su vez comentarles, antes de que se vayan, que siguen próximas charlas, que vienen algunas que tienen que ver con cómo realizar las clases, esta que decimos clases expositivas, sino que pensar en videoclases, digamos, que tengan algo de interactividad, algo de articular con los estudiantes en un ida y vuelta, como lo estamos trabajando también desde esta experiencia. Vamos también a ofrecerles, vamos a trabajar sobre una temática que nos preocupa mucho, que es todo lo que tiene que ver con derechos de autor y cómo utilizamos los materiales y las fuentes, que es muy interesante, es un tema que nos han pedido muchísimo. Y también vamos a trabajar en lo que tiene que ver con producciones de materiales, cómo construir materiales, si solamente ponemos bibliografía y nada más, o podemos pensar en otras estrategias y en otros dispositivos. Así que estas son las charlas que continúan, los estamos invitando a participar en las próximas, pronto les llegará mail. Seguramente Ana, en conversación con ella, nos va a brindar algún material que sume a esto que ustedes han estado comentando, así que les llegará todo
y los aportes que hoy Ana nos realizó a través de esta grabación que también vamos a circular. Así que bueno, les agradecemos muchísimo por esta participación y obviamente las preguntas que sigan, estamos pensando en una continuidad y de seguir formándonos como docentes, así que obviamente lo que nos cuenten en este formulario también será parte de lo que nosotros tomaremos para seguir pensando charlas para la formación docente en la universidad. Así que muchísimas gracias, agradecemos nuevamente a Ana y obviamente la participación de todos ustedes en esta tarde. Hasta próxima.